Hola gente, bienvenidos a mi canal. Bien, hoy vamos a hablar sobre el Foro Económico Mundial. Es probable que en los últimos meses hayan escuchado hablar sobre este organismo, especialmente por algunas iniciativas que estuvo proponiendo, y me parece una buena idea sintetizar su función y la manera en la que influye en nuestras vidas. Bien, oficialmente, según su propia descripción, el Foro Económico Mundial es una asociación sin fines de lucro que genera reuniones o asambleas una vez al año en Davos. Probablemente hayan escuchado que también se lo llama Foro de Davos, y a esas reuniones asisten por invitación distintos líderes del mundo dispuestos a debatir posibles soluciones para diferentes problemas globales. A partir de esto se compilan diagnósticos y recomendaciones y se hacen informes. El foro existe y viene haciendo este tipo de prácticas desde 1971, cuando fue fundado por Klaus Schwab, profesor de economía en Suiza. Según esta descripción oficial, el foro es imparcial a distintos tipos de corriente política. Bien, a partir de ahora voy a empezar a dar mi propia descripción sobre este organismo. Bien, el Foro Económico Mundial es una especie de mini ONU especializado en promover gran parte de los contenidos que hemos visto en la Agenda 21 y en la Agenda 2030. Las asambleas que realizan rompen con la narrativa que afirma que el Estado y el mercado son enemigos, porque a estas reuniones asisten tanto funcionarios del Estado de distintos países como empresarios, además de periodistas, influencers, escritores o financistas. Y todos ellos parecen estar de acuerdo en llevar adelante estos objetivos que hemos visto que se enumeran en la Agenda 2030 de la ONU. De hecho, a esta alianza que se genera entre personalidades que vienen desde distintos ámbitos, el fundador del foro le llama capitalismo de las partes interesadas, haciendo alusión a que independientemente de que sean parte del Estado o del mercado, hay ciertos puntos en los que estos bandos tienen que coincidir porque saldrían ganando y porque, según ellos, en su burbuja, es lo moralmente correcto. De ahí que, por ejemplo, Netflix promueva ciertas cuestiones culturales y los legisladores de nuestros países hagan lo mismo y además generan leyes a partir de esas cuestiones culturales. Dentro de las llamadas partes interesadas, obviamente no estamos nosotros, las personas de a pie, que no solo no somos invitados al foro, sino que nadie nos pregunta nada, y si nos expresamos al menos a través de las redes sociales somos catalogados como ultraderechistas y se nos censura. Ahora, además del concepto del capitalismo de las partes interesadas, otro punto importante que promueve este foro es el gran reinicio. Bien, este llamado gran reinicio es un intento de aprovechar la crisis actual por el supuesto problema de salud global al que estamos asistiendo para promover ciertos cambios en costumbres culturales de una forma rápida durante la década del 2020, con miras a consolidar los cambios en el 2030, correspondiéndose con lo que busca la ONU. Esto puede ser visto si visitan la página oficial del foro, que desde hace años sube diferentes tipos de artículos y desde hace 6 o 7 meses comenzó a sugerir que varias medidas, que muchos pensaríamos que son excepcionales por la crisis actual, tienen que ser permanentes para lograr un mundo más sostenible e inclusivo. Estas dos palabras son claves. Algunos de los cambios culturales que se tratan de promover son el llamado empoderamiento femenino, que sabemos que es selectivo porque considera mujeres solo a algunas y a otras no las menciona nunca, la reeducación de las generaciones futuras para que se acostumbren a estudiar y trabajar viendo solo lo supuestamente positivo de las nuevas tecnologías, sin mencionar, por ejemplo, las desventajas psicológicas que pueden traer, cambios en el tipo de alimentación, proponiendo una especie de veganismo, porque como también hemos visto que decía Kissinger en los 70, nuestra forma de alimentación es poco rentable, y el foro aprovecha para decir que también es poco sostenible, cosa que en parte es cierta, pero lo que se propone desde estos grupos no es tan distinto, solo tiene una apariencia buenista. La difusión y el uso masivo de inteligencias artificiales, la automatización y robotización en la mayor cantidad de trabajos que sea posible, lo cual a mí me da dudas de que puedan conseguir ese mundo sostenible que buscan, porque cuantas más máquinas tengan que fabricar, más recursos van a tener que extraer, más van a tener que transportar y más residuos van a generar. Pero bueno, eso no queda claro en ningún artículo.
Un ejemplo de trabajos en los que quieren llevar automatización es en los coches autónomos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con choferes y demás, o por ejemplo también en todo lo que tiene que ver con reparto de cosas que la gente compra a distancia y ese tipo de cuestiones. La preparación en la mayor cantidad de ambientes que sea posible para la ciberseguridad, para defenderse de las ciberamenazas, lo cual me hace pensar que en esta década va a ocurrir algún tipo de hackeo masivo o alguna cuestión muy grave por el estilo. La implantación del teletrabajo y la educación por videollamada en la mayor cantidad de ambientes donde sea posible, como si estas enfermedades globales fueran algo que llegó para quedarse. La promoción de jóvenes como Greta, que nos dice lo que tenemos que hacer teniendo 16 años. La alianza con grupos como Gavi para el cuidado de la salud. El cambio hacia energías alternativas. Yo siempre recomiendo sobre eso el documental Planet of the Humans, en el que se ve que realmente esas energías no son tan sostenibles como se nos ha dicho y que todavía en muchos aspectos dependen de las energías tradicionales. El uso de monedas digitales, que todavía no está claro si serían centralizadas o descentralizadas, pero aunque se diga que sean descentralizadas, después van a terminar siendo centralizadas, seguro. El movimiento de personas entre países, apoyando tanto a los que lo hacen legalmente como a los que llegan sin hacer los trámites correspondientes ni tampoco colaboran con el país al que van de alguna forma constructiva. El uso de tecnologías que fomenten la realidad aumentada, la modificación de las ciudades convirtiéndolas en lo que desde el foro se considera más sostenible, la instalación de una posible renta básica universal, el cuidado del medio ambiente y el clima cumpliendo lo pactado en el Acuerdo de París, el posible uso de chips en las personas y por último se podría decir que buscan deliberadamente evitar las políticas nacionalistas. Todo esto lo menciono basándome en los artículos que el propio foro publica en su página oficial. No estoy asociando nada que no esté subido a esa página. Varios de estos ítems que acabo de enumerar están relacionados con el avance tecnológico y ahí es cuando el foro incluye otros dos conceptos importantes que son la cuarta revolución industrial y la globalización 4.0. La cuarta revolución industrial es el proceso con el que se pretende avanzar en la robotización y automatización de la mayor cantidad de trabajos que se puedan, además de incluir inteligencias artificiales, realidades aumentadas, monedas digitales y demás recursos casi siempre relacionados con lo electrónico y con lo informático. Y la globalización 4.0 pretende ser la relación entre globalismo y esta nueva revolución industrial. Quiero volver a repetir que todo esto lo saqué de la propia página de este organismo porque sé que algunas cosas son muy parecidas a una novela de ciencia ficción o se parecen a lo que típicamente le hemos llamado nuevo orden, pero realmente están ahí subidas a su página. De hecho, a sus artículos les adjuntan unos cuadros conceptuales en los que organizan la información y abiertamente usan la expresión gobernanza global para referirse a la ONU o a su propia forma de ver cómo tiene que ser manejado el mundo. Una cosa que se puede mencionar también es que el foro tiene muchos miembros y además tiene un canal de YouTube en el que se suben extractos de las cosas que debaten en estas reuniones. Esto me parece interesante porque se pueden sacar ideas de lo que intentan promover y además como tiene muchos miembros, esto es lo mismo que pasa con el CFR, que se pueden revisar listas y cuestiones y ver que por ejemplo hay muchos más filántropos y personas involucradas en este tipo de iniciativas. Y yo como conclusión también creo que lo del gran reinicio lo están haciendo un poco porque tal vez mucha gente está empezando a sentir malestares con respecto a el estado actual del mundo y probablemente le están queriendo, desde el Foro Económico Mundial, le están queriendo cambiar la fachada al globalismo, haciéndolo como más simpático, queriéndole dar la idea a un montón de gente de que bueno, de que el mundo cambió y de que ahora todo está en orden y todo es más simpático y más amigable con el medio ambiente y más inclusivo y este tipo de cosas. Así que bueno, ese sería un resumen de lo que busca el Foro Económico Mundial. Se puede seguir profundizando, seguramente lo haga en futuros videos. Así que bueno, gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Un saludo.